Bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos hoy en este seminario web. Mi nombre es Esmeralda García y soy gerente de cuentas de ventas internas en Oxford Nanopore. En nombre de Oxford Nanopore les doy una cálida bienvenida. Oxford Nanopore se dedica a facilitar la secuenciación de cualquier cosa por cualquier persona y en cualquier lugar. Nos comprometemos a fomentar la innovación y la colaboración en el campo de las ciencias de la vida. Hoy nos complace presentarles a un experto para explorar el uso de nuestra tecnología en Latinoamérica. Antes de comenzar con la presentación principal de hoy, me gustaría compartir un poco sobre Oxford Nanopore. Somos una empresa del Reino Unido con miles de clientes en más de 120 países. Nuestra tecnología se ha utilizado en más de 13,000 publicaciones. Con sus características únicas, Oxford Nanopore se ha utilizado en aplicaciones que abarcan desde cáncer, plantas, animales, vigilancia de patógenos, entre otras, incluyendo análisis de ARN en tiempo real para fabricantes de vacunas. También análisis ambientales en el campo y, como les digo, entre otras. Todas las aplicaciones mencionadas son posibles gracias a un nanoporo específicamente diseñado e integrado en una membrana sintética. A medida de que la cadena simple cruza la membrana, su cambio único en la corriente eléctrica se convierte algorítmicamente en una base A, C, G o T. La interrupción de corriente también es lo suficiente sensible como para reconocer algunas bases metiladas. Actualmente es la única plataforma que permite la secuenciación directa de ADN o ARN, eliminando la necesidad de amplificación. Somos conocidos por ser una plataforma de lectura larga, pero nuestro rango de tamaño de fragmentos es de tan solo 20 bases, sin límite superior. Otra característica de Oxford Nanopore es la llamada de bases en vivo, que permite ver la información de la secuenciación al instante. Para secuenciar con estos nanoporos, se ofrecen en dos tipos diferentes de celdas de flujo, según su aplicación o el volumen de muestras. Las celdas de flujo MinION pueden secuenciar 512 canales simultáneamente, mientras que la celda de flujo Promethean permite secuenciar 2,675 canales simultáneamente. Una vez que determinamos la celda de flujo más adecuada para su proyecto, podemos seleccionar el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades. Los dispositivos son escalables y contamos con opciones con computadoras integradas para mayor conveniencia. Esta diapositiva también muestra nuestra nueva incorporación de equipo, el MK1DA, lanzado en febrero, que ofrece un control de temperatura más estable y una conexión a su computadora a tipo C. Como pueden ver, la selección de kit también es muy sencilla. Dependiendo de la aplicación o el rendimiento, podemos ayudarle con esta selección. Los kits son flexibles, podemos utilizar los mismos kits para diversas aplicaciones y disponemos de kits específicos para ADN o ARN. Con cada compra de un dispositivo, tendrá acceso a una licencia para nuestra herramienta bioinformática. En Epitome, hemos desarrollado varios flujos de trabajo para el análisis de sus datos. Estos flujos de trabajo tienen una interfaz intuitiva o pueden funcionar desde la línea de comandos. Puede encontrar una lista completa de los flujos de trabajo en nuestra página en la comunidad. Nuestro tema el día de hoy, integración de la secuenciación por nanoporos en la investigación clínica, casos de estudios en análisis de patógenos, cáncer y genómica, es particularmente relevante porque muestra el potencial y la flexibilidad de nuestra plataforma de secuenciación. Este seminario nos permitirá comprender cómo la secuenciación de lectura larga de Oxford Nanopore Technologies puede aplicarse para caracterizar patógenos, seguir la evolución viral y estudiar la resistencia a los medicamentos.
descubrir cómo la secuenciación de Oxford Nanopore contribuye al análisis transcriptómico en la investigación del cáncer, incluyendo la identificación de subtipos en la leucemia linfoblástica aguda. También podemos explorar cómo la secuenciación con Promethean permite detectar alteraciones estructurales en el genoma como translocaciones cromosómicas y mutaciones asociadas a enfermedades. Y también conocer los aspectos prácticos de los flujos de trabajo de secuenciación de lectura larga, como el rendimiento, la longitud de lecturas y la reutilización de las celdas de flujo. Ahora, es un gran privilegio para mí presentarles a nuestro estimado orador invitado, el doctor Alfredo Hidalgo Miranda. El doctor Alfredo Hidalgo estudió la licenciatura en biología y el doctorado en ciencias biomédicas en la UNAM. En el año 2004 se incorporó al consorcio promotor de la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN, y después de la creación del instituto formó parte de los investigadores que fundaron la institución. Durante su labor en el INMEGEN, el doctor Hidalgo ha desempeñado diversos cargos y actualmente es responsable del Laboratorio de Genómica de Cáncer del INMEGEN. La línea de investigación del doctor Hidalgo en el Laboratorio de Genómica de Cáncer en el INMEGEN está enfocada a la identificación sistémica de alteraciones genómicas presentes en los tumores humanos, particularmente el cáncer de mama. Durante su carrera en el INMEGEN, también ha participado en otras áreas de investigación prioritarias como para el instituto, tales como la genómica de poblaciones, farmacogenómica y el desarrollo de la medicina personalizada. El doctor Hidalgo ha publicado 122 artículos científicos y es tutor acreditado en diversos programas de posgrado, incluyendo las ciencias biológicas de la UNAM. También es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Después de la presentación, tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos que nos envíe sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Simplemente escriban su pregunta en el recuadro a la derecha de la pantalla y hagan clic en enviar. Haremos todo lo posible por responder al mayor número de preguntas posible dentro del tiempo disponible. Si tienen alguna dificultad técnica durante el seminario web, hagan clic en el recuadro de chat a la derecha de la pantalla para solicitar asistencia de nuestro equipo de soporte. Sin más preámbulos, los invito a darles una cálida bienvenida al doctor Alfredo Hidalgo Miranda. Pues muchas gracias. Quisiera iniciar esta presentación agradeciendo a Oxford Nanopore por la invitación para compartir con ustedes lo que estamos haciendo con su plataforma en el Instituto Nacional de Medicina de México. Gracias, Esmeralda, por esta amable presentación. Y pues entremos directo a la presentación. Les voy a contar un poco acerca de lo que es bueno, no tengo ninguna situación de declaración de conflicto para este seminario. Les voy a contar acerca un poco de cuál ha sido la experiencia del uso de Oxford Nanopore en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Inicialmente adquirimos una plataforma MinION para secuenciar genomas de COVID durante la pandemia. Esto rápidamente escaló. En la actualidad tenemos 4 o 5 plataformas MinION en el instituto y pronto tuvimos que adquirir un secuenciador, un GridION para poder aumentar nuestro número de muestras. Y recientemente, en enero de este año, recibimos el Promethean P2 Solo de Oxford Nanopore, que tiene celdas de flujo con capacidad teórica de generar hasta 290 gigabases de secuencia y nos permite correr 2 celdas de flujo por corrida, haciendo uso precisamente del sistema de cómputo del equipo GridION. Esto nos permite tener acceso a las celdas de flujo más grandes de Oxford Nanopore para secuenciar genomas humanos completos, sin necesidad de hacer sin necesidad de hacer un gasto adicional fuerte, como representaría la adquisición de un sistema P24 o P48, y tener acceso a la secuenciación de genoma completo. Este tipo de plataformas pues, nos va a permitir llevar a cabo la secuenciación de un genoma humano completo con una profundidad de 20 a 50x por cada celda de flujo de Promethean,
Podemos hacer, como ya se mencionó, el análisis bioinformático en el sistema Epi2Me, utilizando diversos flujos de trabajo, incluyendo el Human Genetic Variation, y esto nos va a permitir, pues, llevar a cabo, detectar la detección de variantes de un solo nucleótido con un alta grado de certeza. También, evidentemente, algo que es único de las lecturas largas, pues la detección de forma muy adecuada de variantes estructurales. Y también en esta situación que es propia también de la plataforma de Oxford Nanopore, pues poder hacer el análisis de bases modificadas utilizando los mismos datos de secuenciación, simplemente utilizando un algoritmo de llamado de bases distinto. Y adicionalmente, pues todo esto, dado que las secuencias largas pueden contener incluso haplotipos completos dentro de una misma lectura, pues se puede hacer el feiseo de las variantes, y esto es muy relevante cuando estás tratando de identificar variantes cuya relevancia clínica va a depender de en qué haplotipo parental se están presentando. Adicionalmente, también lo que puedes hacer con este tipo de análisis, como el Human Genetic Variation, incluye un módulo en donde puedes hacer análisis de repetidos en genes asociados a enfermedades por expansión de repetidos. Entonces, como pueden ustedes ver, es una plataforma bastante versátil que te puede generar una gran cantidad de información genómica y que además tiene ya disponibles públicamente las herramientas de análisis bioinformático para responder una variedad de preguntas asociadas tanto a la investigación en genómica como a la parte de análisis de enfermedades humanas. La primera muestra que analizamos con nuestra plataforma fue para montarla el análisis de un genoma completo, para lo cual utilizamos una muestra de 6 mililitros de sangre periférica, de la cual extrajimos el DNA genómico a partir de las células blancas de la sangre. Para esto utilizamos un kit de extracción tradicional basado en columnas. Este kit, pues, es el que utilizamos normalmente en el laboratorio para muestras rutinarias. Este tipo de kit te permite obtener una cantidad de DNA lo suficientemente grande en cuanto a integridad para obtener secuencias largas. Este DNA lo cuantificamos utilizando fluorometría, evaluamos su integridad mediante electroforesis capilar y posteriormente este DNA genómico lo fragmentamos. Aquí puede sonar un tanto contradictorio. ¿Por qué quisieras fragmentar un DNA para analizarlo con una plataforma de secuenciación que te permite obtener lecturas largas? Aquí tienes que poner en la balanza varias cosas. Cuando haces la fragmentación, tú vas a tener una mejor distribución, una distribución más homogénea de los tamaños de tus fragmentos de DNA. Y esto va a ser muchísimo más eficiente la secuenciación y esto va a representar un mejor uso de tu celda de flujo que te va a poder durar más tiempo secuenciando y por lo tanto vas a poder generar más información que sea útil para lo que estés tú analizando. Existen diversos métodos de fragmentación. En nuestro caso estamos utilizando los tubos G de Covaris, en donde pues tú haces pasar el DNA genómico a través de un orificio muy pequeño, a través de la aplicación de la fuerza de gravedad. Dependiendo de la velocidad con la que centrifugues los tubos, va a ser el tamaño del fragmento que obtengas, pero esto te va a permitir obtener de forma reproducible fragmentos de tamaño homogéneo que van a permitir tener un control más certero de las condiciones de secuenciación posterior. Una vez que evaluamos la fragmentación que se llevó a cabo de forma adecuada, también con electroforesis capilar, preparamos nuestras bibliotecas, las cuantificamos, hacemos el control de calidad y pues procedemos a cargarlas en lo que son las celdas de flujo, en este caso de PromethION, utilizando el sistema Petu Solo, en el cual vamos a estar cargando, por lo general solemos cargar el rango más alto de DNA que recomiendan los protocolos, esto para asegurar un mejor uso de los poros en la celda de flujo y poder tener una buena ocupación de los poros. Esto te va a permitir obtener claramente una mayor cantidad de información. Por lo general estamos haciendo el llamado de bases en tiempo real, utilizando el modelo de alta sensibilidad. Y una vez que terminamos la secuenciación, llevamos a cabo el análisis ya secundario con las herramientas de Epi2Me, en donde utilizando este flujo de trabajo de Human Genetic Variation, pues vamos a poder obtener las variantes de un solo nucleótido, las variantes estructurales, el análisis de CTRs y posteriormente hacemos el llamado de bases a partir de los archivos POD5 para identificar las bases modificadas y poder llevar a cabo análisis de metilación a nivel de genoma completo. Con esto en mente, pues aquí lo que ustedes pueden ver
es la gráfica de esta corrida inicial que llevamos a cabo en nuestro sistema Pitu Solo. Como pueden ustedes ver, la gráfica verde indica que tuvimos una muy buena ocupación de los poros desde el inicio, fue una muy buena corrida. Esta corrida duró aproximadamente 70 horas. Logramos generar aproximadamente 150 gigabases de secuencia, lo cual se traduce en una cobertura promedio, en una profundidad promedio, la cobertura del genoma humano de 52.5x, y tuvimos una lectura, el largo medio de nuestras lecturas fue de 11.7 kilobases. Esto puede considerarse corto, dada la capacidad que tiene la plataforma de obtener secuencias de hasta 50 kilobases en lecturas largas. Sin embargo, como veremos posteriormente, pues para muestras de rutina creo que es un buen balance entre el largo de la secuencia y la cantidad de lecturas que puedes obtener a partir de una flow cell de Promethean. Una vez que analizamos estos datos con esta muestra había sido una que ya habíamos analizado previamente con secuenciación de cadena de lecturas cortas. Esto nos permitió hacer una comparación y validación de las variantes de un solo nucleótido que identificamos con la plataforma de Oxford Nanopore. Y hubo una excelente concordancia entre las variantes de un solo nucleótido entre las dos tecnologías. Nos permitió también hacer el análisis de metilación, el análisis del feiseo de las variantes genéticas, y como pueden ver ustedes aquí en la diapositiva, esta situación nos permite separar los dos alelos presentes en esta muestra, y como pueden ustedes ver en esta ventana es el gen IGF-2, en donde podemos ver una metilación diferencial en el primer y segundo exoma de este gen. Esto es una situación que se da en condiciones normales, y esto abre las posibilidades para llevar a cabo este tipo de estudios de identificación de genes o regiones genéticas con metilación diferencial, metilación alélica diferencial, tanto en condiciones normales como en condiciones de enfermedad. Y todo esto lo logramos con los mismos datos de secuenciación que generamos en una sola corrida con la plataforma de Promethean. De esta forma, pues con esta corrida determinamos que la plataforma es capaz de generar datos de secuenciación de genoma completo con una alta eficiencia. También nos permitió llevar a cabo la estandarización de la fragmentación del DNA, la construcción de bibliotecas y en sí mismo el proceso de secuenciación. Evaluamos el rendimiento de la plataforma. Evaluamos los tiempos de corrida para lograr una profundidad mínima de 20x, que es por lo general lo mínimo que requieres para un llamado de variantes adecuado. Y en este tiempo, en estas condiciones la determinamos de 30 a 40 horas. Y también pues, nos permitió implementar los análisis bioinformáticos de P2Me, en este caso utilizando líneas de comando en nuestro clúster bioinformático en el instituto, y nos permitió también evaluar los tiempos de análisis que también tenemos que considerar en este tipo de investigación, ¿no? Entonces podemos hacer el llamado de bases en vivo directamente en el equipo, o podemos sacar los archivos crudos, los POD5, y hacer el llamado de bases en nuestro clúster de GPUs. Toma aproximadamente 12 horas. Y el correr el Human Genetic Variation Pipeline en nuestro clúster de CPUs toma aproximadamente 2 horas para un genoma completo a 52x de profundidad. Con esta experiencia, ya que teníamos todo montado, pues empezamos a hacer otro tipo de preguntas un poco más complejas, y nos enfocamos inicialmente a una pregunta acerca de análisis de expansión de repetidos. Como ustedes saben, las enfermedades provocadas por alteraciones en el movimiento representan una odisea diagnóstica tanto para las familias que las padecen como para los médicos tratantes. En este caso, el ejemplo que ustedes están viendo es una familia que tenía 3 generaciones con un diagnóstico sugestivo por las características clínicas de enfermedad de Huntington. Sin embargo, cuando se hace el análisis de repetidos utilizando el análisis de repetidos en electroforesis capilar, pues claramente vemos que el gen de la huntingtina, que era el principal sospechoso, no tiene las repeticiones anormales, está en el rango normal. Y esto pues no permite llegar a un diagnóstico adecuado, ¿no? Normalmente lo que se tendría que hacer es seguir haciendo este tipo de pruebas en otros genes potencialmente asociados, pero esto evidentemente va a tener un impacto en el tiempo de diagnóstico y en el costo de llegar a ese diagnóstico. Lo ideal sería tratar de analizar de una forma pues amplia todos los genes asociados a este tipo de patologías por expansión de repetidos, y de esta forma llegar a identificar al blanco específico de una forma más rápida. Con esto en mente,
Tomamos una de estas muestras para secuenciación de genoma completo en la plataforma de PromethION. Utilizamos en este caso el kit de eliminación de fragmentos cortos para tratar de aumentar el largo promedio de nuestras lecturas. Y en efecto logramos un aumento modesto del largo de las lecturas de 11 a 16 kilobases. Sin embargo, lo que observamos es que el tiempo de secuenciación para lograr una profundidad de 20x se aumentó de forma considerable. En 66 horas de corrida generamos 78 gigabases. Esto es una profundidad media de 23x. Sí, entonces esto lo que nos está indicando en que entre más largas tus secuencias, tus fragmentos de secuenciación, pues te va a tomar más tiempo llegar a una profundidad determinada y esto también va a ser más demandante para los nanoporos dentro de la celda de flujo. Entonces debemos establecer un equilibrio entre la necesidad de obtener o el requerimiento real de tener lecturas más largas, el tiempo de secuenciación y el rendimiento total de una celda de flujo, ya que esto va a tener un impacto en lo que es el costo de este tipo de análisis, ¿no? Con estos resultados, pues lo primero que hicimos fue analizar precisamente con el Human Genetic Variation Pipeline, este te permite hacer un análisis de 31 loci genéticos en 31 genes asociados a patogenias por repetidos, y claramente vimos que se confirma el resultado del gen de Huntington, no presenta un número de repetidos que sea patogénico. Sin embargo, lo que sí detectamos o fue una expansión heterocigota del repetido CTG con 49 repetidos en el gen JPH3, el cual ha sido asociado al desarrollo de la enfermedad parecida a Huntington tipo 2. Entonces, de esta forma, con este tipo de tecnología, lo que ustedes están viendo en la gráfica proviene del reporte del análisis de Human Genetic Variation de Epitomy, y claramente pueden ustedes ver cómo esta tecnología nos permite determinar con un alto grado de exactitud y de precisión no nada más el número de repetidos, sino también su secuencia genética. Entonces, de esta forma, pues esto puede tener implicaciones potenciales en mejorar el diagnóstico de estas enfermedades y claramente, pues demuestra que es una herramienta útil para que en un solo experimento podamos abarcar la totalidad de genes asociados a expansión por repetidos e identificarlos de una forma bastante adecuada. El siguiente caso que les voy a contar fue la detección de translocaciones cromosómicas. Este fue un trabajo que desarrollamos en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Y básicamente lo que tenemos aquí es un pedigrí en donde tenemos varios miembros afectados por diabetes mellitus. Los análisis clínicos indicaban que esta diabetes podía tener un cierto tipo de componente familiar, algo parecido a MODY3. Por causas no relacionadas a la diabetes, se lleva a cabo el cariotipo de un miembro de esta familia y se detecta curiosamente una translocación que involucra el cromosoma 2 y el cromosoma 12. Eh, eh, se repite el cariotipo para identificar si los miembros afectados por la diabetes también eran portadores de esta translocación, y resulta que sí, que los miembros de la familia que presentan el fenotipo parecido a MODY3 también tienen la translocación presente. Y lo más curioso es que, pues, en el segmento del cromosoma 12 afectado por la translocación, es la región donde se ubica el gen que es responsable de más del 99% de los casos de MODY3 cuando sufre mutaciones puntuales, que es HN1-alfa. Entonces, lo que se hizo con esta familia, se lleva a cabo un panel de secuenciación masiva de nueva generación para tratar de identificar mutaciones puntuales en genes asociados a diabetes monogénica. También se hace un MLPA y en ambos casos resulta negativo. Entonces, claramente con los métodos de diagnóstico tradicional no se puede llegar a una conclusión para explicar el fenotipo que se está observando. Y lo que tenemos entonces es un cariotipo de esta naturaleza en donde podemos observar claramente la presencia de la translocación entre el cromosoma 2 y el cromosoma 12. Como ya les mencioné, en el segmento cromosómico donde cae la translocación en el cromosoma 12 es el locus de HNF1-alfa, que es el 99% de los casos de MODY3 se asocian a variantes de una sola base en este gen. Sin embargo, no hay reportes en la literatura en donde esta enfermedad o este fenotipo se asocia a una translocación cromosómica. De ahí la necesidad entonces de determinar con exactitud cuál es el punto exacto del rompimiento en la translocación cromosómica para ver cómo puede estar afectando la estructura de este gen y que esto nos pueda tratar de generar hipótesis acerca de por qué se está presentando este fenotipo.
Y de hecho, pues la detección de translocaciones y de fusiones génicas pues, es una de las principales aplicaciones en donde la secuenciación de moléculas largas ha tenido un impacto más profundo. Esto se puede hacer con secuenciación de lecturas cortas. Sin embargo, pues dado a lo corto que tienes la secuencia, estadísticamente es muy complicado que caigan las secuencias cortas exactamente en los puntos de fusión o de rompimiento que estamos buscando. Tendríamos que tener una profundidad muy alta de generar muchas lecturas para que estadísticamente pudiéramos identificar el punto de ruptura exacto con lecturas cortas. Sin embargo, el uso de lecturas largas nos va a permitir, dado que las lecturas abarcan una región mucho más amplia de la región de interés, pues tenemos una mucha probabilidad estadística de identificar una serie de lecturas que caigan dentro del punto de fusión y nos permitan determinar el punto de rompimiento de una forma exacta. Con esto en mente, preparamos la biblioteca con el kit de secuenciación en una muestra que presentaba la translocación. Utilizamos el kit por ligación, fragmentamos la muestra y la secuenciamos por 30 horas para lograr una profundidad de 22X. Aquí también quisiera hacer un alto para comentar otra de las características de la plataforma de Oxford Nanopore. Por lo general, cuando utilizamos secuenciación de cadenas cortas, pues uno empieza su secuenciación y no la puede parar hasta que termine el ciclo, todos los ciclos de secuenciación en el sistema. Aquí, como ya vimos, es una secuenciación que hace el llamado de bases e incluso puede hacer el mapeo en tiempo real. Entonces, tú puedes determinar hasta qué cantidad de información requieres y puedes parar tu secuencia. Y esto te permite, nosotros ya vimos cuando llegamos a 22X, podemos parar nuestra secuenciación, podemos lavar esa celda de flujo con un lavado de nucleasas y vamos a recuperar un muy alto porcentaje de poros que nos va a permitir reutilizar esa celda de flujo para secuenciar una muestra adicional. Entonces, en este momento estamos montando los protocolos para tratar de utilizar cada celda de flujo de Promethean, al menos para secuenciar 2 genomas humanos completos. En este caso, como ya les mencioné, paramos la secuencia de las 30 horas a un 22X. Hicimos el análisis con el Human Genetic Variation, que para la detección de alteraciones estructurales utiliza un módulo que se llama Sniffles-2. Este Sniffles-2 está diseñado para detectar estas lecturas discordantes que mapean en distintos sitios del genoma. Lo que hicimos fue revisar el BCF que genera Sniffles de forma manual e identificar las regiones, el reporte de translocaciones potenciales en las regiones que nos indicaba el cariotipo. Pudimos identificar un evento de translocación reportado por el algoritmo y de esta forma pudimos identificar las lecturas que soportan el punto de rompimiento en la translocación cromosómica que habíamos observado a través del cariotipo. Y ya con este conocimiento de cuáles eran las lecturas que soportan el punto de rompimiento, lo pudimos ver más gráficamente. Aquí lo que ustedes están viendo son en el panel superior una ventana de IGV, en donde le pedí que me organizara las lecturas derivadas de Oxford Nanopore por presencia de quimerismo en las lecturas. Esto claramente nos indica que hay lecturas quiméricas cuya una parte de la secuencia está en el cromosoma 2 y la otra está en el cromosoma 12. En la parte inferior, en estas gráficas, esta es una herramienta que diseñó nuestro colaborador Jeremy Wang de la Universidad de North Carolina, que permite evaluar desde una perspectiva gráfica, pues cuál es la distribución de estas lecturas quiméricas en las dos posiciones de la translocación. En esta misma lectura vemos el segmento de la lectura que cae en el cromosoma 2 y el segmento de esa misma lectura que mapea el cromosoma 12. De esta forma podemos identificar claramente cuál es el sitio de ruptura. En el caso del cromosoma 2, el rompimiento se da en una región intergénica posterior al gen TTL4 y en el cromosoma 12 el punto de ruptura cae a la mitad del primer intrón de HNF1 alfa. Entonces, de esta forma, también el algoritmo predice cuál es el impacto que tiene este evento en la función del gen y lo que predice es que hay la pérdida de la producción del transcrito de este gen. De esta forma, podemos suponer que este evento de translocación va a generar la pérdida de la producción de manera heterocigota de una de las copias del gen HNF1 alfa y de esta forma podemos hipotetizar que este evento de translocación sí tiene que ver con el fenotipo de MODY3 y sería el primer reporte de MODY3 provocado por una translocación cromosómica.
Otra cosa que nos interesaba, pues era evidentemente validar este punto de ruptura en otras muestras de con esta misma condición. Entonces tomamos 3 muestras adicionales que eran portadoras de la translocación por citogenética y utilizamos otra característica que es propia de Oxford Nano porque es el muestreo adaptativo. En este muestreo adaptativo, normalmente si tú quieres hacer un enriquecimiento de un grupo de genes para secuenciar, pues tienes que hacer un panel de amplicones o tienes que hacer una captura con sondas para poder enriquecer las secuencias de interés y después secuenciar ese panel de amplicones o de captura. En el caso de Oxford Nanopore, dado que el llamado de bases y el mapeo se está haciendo en tiempo real, lo que tú puedes hacer es generar un archivo en formato BED y un archivo FASTA en donde tú pones las coordenadas de los genes de interés que quieres enriquecer. El secuenciador, cuando pasa una molécula por el nanoporo, va a leer las primeras 400 pares de bases, eso lo va a mapear sobre el archivo BED y si no está dentro de las coordenadas de los genes que tú quieres enriquecer, va a rechazar esa secuencia y va a tomar otra. Si la siguiente molécula sí coincide en las primeras 400 pares de bases con el archivo BED que tú le diste al secuenciador, la va a leer por completo y esto te va a hacer un enriquecimiento de tus regiones de interés en tiempo real. En las gráficas que ustedes pueden ver aquí, lo que hicimos fue generar un archivo BED que contenía los genes asociados con la translocación junto con otros genes de interés para otros proyectos de investigación y claramente vemos que en la región específica de enriquecimiento tuvimos un enriquecimiento de más de 30x, mientras en las regiones que no nos interesaban pues no hay lecturas. De esta forma vemos claramente que el archivo de enriquecimiento funcionó, el procedimiento de muestreo adaptativo funcionó y además pudimos capturar nuevamente las secuencias quiméricas que nos indican la presencia de la translocación en 3 muestras adicionales, lo cual confirma la existencia de esta translocación y del evento que se asocia con el desarrollo de la diabetes de tipo hereditario. En otro ejemplo que les voy a dar, estamos utilizando la tecnología ahora con celdas de flujo de Minion para la detección de alteraciones en el número de copias de DNA en DNA libre en circulación. ¿Esto a qué se refiere? Ustedes saben que en cáncer los tumores tienen esta capacidad de secretar al torrente circulatorio distintos tipos de analitos que pueden ser desde células completas hasta DNA desnudo. En este caso, a través de la toma de una muestra de sangre periférica, nosotros obtenemos el plasma, purificamos el DNA circulante y lo utilizamos para generar librerías de secuenciación que analizamos con la plataforma de Minayan. El abordaje o la ventaja de este abordaje es que estamos utilizando una metodología de secuenciación de genoma completo de muy baja profundidad, en donde teniendo profundidades de 0.1x a 0.9x, ni siquiera 1x, somos capaces de identificar esta pérdida o ganancia de material genético a partir del DNA circulante de pacientes con cáncer. Lo primero que hicimos fue comparar los resultados que obtenemos con secuenciación de cadenas cortas a profundidades de 30x contra lo que observamos con nanoporos a 0.2x y ustedes ven claramente que el perfil de ganancia y pérdida de material genético en este ejemplo en el cromosoma 11 pues son prácticamente iguales. Entonces, de esta forma tenemos la confianza de que lo que estamos detectando es comparable con otro tipo de tecnologías. Aquí lo que ustedes están viendo ya es un resultado del análisis de un DNA libre en circulación de una paciente con cáncer de mama metastásico, en donde con este abordaje de secuenciación de baja profundidad del genoma completo, fuimos capaces de detectar amplificaciones en genes que son blancos de terapias dirigidas, en oncogenes, lo cual puede ser un indicativo para una mayor agresividad del tumor, y pues pudimos también detectar pérdida de genes supresores de tumor, lo cual también se puede asociar con el pronóstico de la enfermedad. De esta forma, con este abordaje de tomar el DNA tumoral circulante, hacer un análisis de baja profundidad del genoma, pues podemos obtener este tipo de información que puede tener relevancia en el manejo clínico de los pacientes con cáncer de mama. Ahora pasamos a análisis de transcriptoma, también utilizando las celdas de flujo de Minion en el marco de un trabajo en donde estamos llevando a cabo la clasificación molecular de leucemias agudas mediante secuenciación de transcriptoma completo. Esto lo estamos haciendo nuevamente en colaboración con Jeremy Wang de la Universidad del Norte de Carolina del Norte. Y en este caso lo que estamos haciendo es tomar muestras de RNA de leucemia linfoblástica aguda a partir de médula ósea,
hacemos la extracción del RNA, lo cuantificamos y utilizamos el kit de preparación de librerías de cDNA por PCR y hacemos muestras con barcodes que nos permiten multiplexar en una sola corrida, en una flow cell de Minion, de 4 a 12 muestras para análisis de transcriptoma completo. Estas muestras las secuenciamos por 48 o 72 horas y posteriormente utilizamos algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por el grupo del Dr. Wang para clasificar las leucemias en base a sus perfiles de expresión. De inicio se hace una clasificación por linaje y después se hace la clasificación por 10 subtipos genómicos distintos, los cuales cada uno de ellos tiene relevancia en lo que se refiere a el pronóstico de la enfermedad que tiene en los niños con leucemia y a la selección de tratamiento para la enfermedad. Entonces, con esto hemos analizado ya aproximadamente 70 muestras y ha funcionado muy bien como una herramienta para permitir poner a disposición de grupos o de países con ingresos bajos o medios una herramienta de alta tecnología que nos permita mejorar el cuidado clínico de pacientes con leucemia. Adicionalmente, como ustedes saben, pues también una clasificación de las leucemias se basa en la presencia de fusiones. Al igual que en el ejemplo de la diabetes hereditaria, aquí también estamos utilizando el muestreo adaptativo con un bed file que contiene pues, prácticamente todos los genes conocidos que sufren fusiones en leucemias y podemos enriquecer estos genes de fusión para identificar de una forma bastante eficiente translocaciones genéticas, fusiones génicas, como en este caso, en esta muestra detectamos la fusión de ABL1 con ETB6 y adicionalmente, pues además de la fusión, las secuencias que no se enriquecieron están representadas a lo largo de todo el genoma y estos datos se pueden utilizar para generar un cariotipo digital. De esta forma, no nada más vamos a obtener la información de la translocación de la fusión específica de esa muestra, sino también vamos a ver qué cromosomas están sufriendo alteraciones en su número de copias, lo cual tiene también relevancia en el manejo clínico de este tipo de enfermedad. Ya casi para finalizar, les voy a comentar pues lo que desencadenó todo esto en el instituto, que fue la secuenciación del genoma de SARS-CoV-2. Nosotros en el instituto en 2020 implementamos el laboratorio de SARS-CoV-2 para la detección y el diagnóstico de infección por este virus durante la pandemia. En este laboratorio hemos procesado más de 650,000 muestras de SARS-CoV-2 y pues dado que teníamos un alto número de muestras positivas con una carga viral elevada, pues el paso lógico siguiente era establecer el sistema de vigilancia epidemiológica para monitorear la evolución viral a través de secuenciación de genoma completo. A pesar de que contábamos con diversas plataformas de secuenciación de lecturas cortas, pues no existían en aquel momento los protocolos para secuenciar genoma completo con secuencias cortas. Sin embargo, pues gracias a la participación mundial de distintos investigadores trabajando con la plataforma de Oxford Nanopore en la plataforma, en el Arctic Network, pues ya estaban disponibles públicamente las secuencias de los oligonucleótidos para poder generar amplicones que cubrieran el genoma viral completo y los protocolos para secuenciarlo utilizando la plataforma de Minion. Por eso adquirimos nuestro primer Minion y ese lo utilizamos para empezar a generar secuencias de SARS-CoV-2 de pacientes en México, utilizando las herramientas desarrolladas en el marco del Arctic Network y que te permitían hacer tanto el mapeo de tus secuencias, calcular la profundidad y evaluar la cobertura en tiempo real para que una vez que generas estos datos de secuenciación, pues hicieras tus análisis de filogenia y pudieras ir monitoreando la presencia de variantes genéticas del virus a lo largo de la evolución de la pandemia. Dado el éxito de este abordaje, posteriormente también empezamos a hacer secuenciación de genoma completo en Mycobacterium tuberculosis, sobre todo para abordar el problema de resistencia múltiple a fármacos. En este caso también utilizamos la plataforma de Minion y lo que estamos haciendo pues es aproximadamente entre 6 a 10 muestras de tuberculosis, las podemos meter multiplexadas en una celda de flujo, podemos generar secuencia de genoma completo y nuevamente utilizando herramientas disponibles en Epi2Me, podemos identificar la presencia de tuberculosis y adicionalmente identificar las mutaciones específicas pues que están marcadas por la Organización Mundial de la Salud para resistencia o multidrogo resistencia a partir de estos datos de secuenciación. De esta forma, tenemos una plataforma que nos permite de forma muy eficiente hacer el análisis completo del genoma de tuberculosis y adicionalmente generar la información que es clínicamente relevante en lo que se refiere
a la presencia de resistencia a fármacos o la presencia de resistencia a múltiples fármacos. En conclusión, pues como pueden ustedes ver, la plataforma de secuenciación de lecturas largas de Oxford Nanopore nos permite identificar alteraciones genómicas relevantes en diversas enfermedades humanas, algunas de las cuales pueden ser difíciles de detectar con secuenciación de lecturas cortas. También la capacidad desde la plataforma de analizar DNA genómico, enriquecer grupos de genes de interés por muestreo adaptativo, analizar con la misma secuencia de perfiles de metilación e incluso secuenciar RNA de forma directa, pues abren un amplísimo panorama para la investigación genómica y evidentemente también el número de aplicaciones de la tecnología de secuenciación con nanoporos con un potencial clínico pues es cada vez mayor. De ahí la necesidad de implementar estas tecnologías en nuestros laboratorios, ya que por su bajo costo de inversión inicial y por su portabilidad, representan herramientas que pueden hacer un cambio real en lo que se refiere a mejorar el acceso de la tecnología genómica en entornos donde hay ingresos bajos o medios, como los países latinoamericanos. Con esto quisiera terminar mi presentación. Agradezco su atención y los invito, por favor, para que nos envíen sus preguntas y podamos responderlas en este webinar. Muchas gracias.